Dos factores que te ayudarán a blindar tus procesos y en un proceso de respeto mutuo y recíproco con tu cliente, a avanzar paso a paso de una forma intencionada, clara y benéfica para las partes. En nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo intencionado, hemos identificado que hay cierto tipo de áreas, de herramientas, de tecnologías y de componentes que aún podemos vincular o que podemos incorporar a nuestras actividades como empresarios, como inversionistas o como asesores y mentores. Y en uno de esos últimos eventos a los cuales tuvimos la oportunidad de asistir, en donde contamos con la presencia de John Maxwell, él nos compartió uno de los componentes que considera o que él percibe desde su experiencia es fundamental para que quienes se desempeñan o nos desempeñamos como asesores, como mentores, como coach, como maestros, como incluso entrenadores, podemos utilizar para mejorar nuestros resultados, para mejorar los resultados de nuestros clientes, pero sobre todo para entablar una relación de confianza, de honestidad y de apertura en donde podamos trabajar hasta el momento en el cual nos sintamos plenos, entendiendo que no solamente el cliente tiene la posibilidad de dirimir o de no continuar con un proceso. Cada uno de nosotros también como asesores, como mentores, como coach o como entrenadores, tenemos también esa misma posibilidad de definir cuándo no deseamos continuar porque vemos que hay cierto tipo de creencias, parámetros, situaciones, comportamientos que no se están dando o que se están dando recurrentemente y están lesionando no solamente los resultados que se alcanzan, sino también la confianza y la creencia en el proceso, en los participantes y en el método. En ese orden de ideas, entonces, les voy a compartir cuáles fueron estos elementos que nos compartió John Maxwell, y él nos hablaba de la importancia de tener claridad sobre las expectativas anticipadas. Él refiere las expectativas anticipadas como la mejor herramienta para poder ir alineándonos y para poder no solamente cumplir con las expectativas, sino exceder esas expectativas y poder cada vez agregar un mayor valor para nuestro cliente o para nuestros diferentes grupos de interés. En ese orden de ideas, el primer tipo de expectativas anticipadas que es importante tener siempre presente y gestionar entre los diferentes participantes son las expectativas nosotros. Y en esas expectativas nosotros, él nos sugiere básicamente tres preguntas. Esas tres preguntas están orientadas a que entiendas claramente qué es lo que espera tu cliente del proceso y qué espera de ti como asesor, como mentor o como coach. Y eso te abre a ti una posibilidad y te abre a ti también un universo en donde con claridad tú vas a poder identificar de qué tipo de expectativas tú puedes hacerte cargo, qué tipo de expectativas requieren una negociación para poder llegar a un punto medio, pero también qué tipo de expectativas no van a suceder, porque están de pronto colocando la responsabilidad en quien no es, en el contexto que no es, o porque el tiempo que se tiene planteado no es el adecuado, o porque la dinámica o el proceso en el que se está visualizando no corresponde. Y eso va a permitir que claramente tu cliente o nuestros clientes puedan observar que somos personas honestas, que somos leales y sobre todo que somos muy profesionales en lo que estamos haciendo. La segunda pregunta que es importante que tengamos presente en este proceso de chequeo es una pregunta de respuesta a tu cliente y es, ¿qué espero de ti como cliente, cierto? En tu actuar, en tu cotidianidad, en los recursos, en el tiempo y en la responsabilidad que te comprometas, no solamente para poder cumplir lo que estás esperando de este proceso, sino también para poder brindarte lo que te puedo brindar como asesor o como mentor o como consultor o como coach. Porque muchas veces la responsabilidad parece que estuviera en uno de los dos lados.
Y esto es un tema en donde, dependiendo del formato, si es asesoría, si es mentoría, si es coaching, si es consultoría, pues varía quién es el que debe asumir cierto tipo de roles, en qué dimensiones y hasta dónde llega el alcance del proceso. Y eso a veces lo pasamos por alto. Asumimos, ¿cierto? Asumimos que el otro entiende lo que yo requiero hacer, pero también asumimos que entiende lo que él requiere hacer, y creo que esa es una de las herramientas o una de las situaciones en donde más fácil podemos empezar a lesionar esta relación de confianza. Te invito a que lo tengas muy presente, a que lo tengas muy claro, porque pues la confianza es muy difícil de construir. Sin embargo, es muy fácil de lacerar o de lastimar. La tercera pregunta que requerimos hacer en este contexto, o claridad que requerimos hacer en este contexto, es qué debe traer nuestro cliente para el primer proceso o para la primera actividad. Salvadas esas tres primeras preguntas o esas tres primeras claridades, digamos que podemos empezar a trabajar en una dinámica de claridad, de honestidad y de expectativas anticipadas claras. El segundo elemento en el cual debemos enfocarnos es las expectativas de retorno. Y esas expectativas de retorno se dividen entre las expectativas del usuario, pero también las expectativas que como profesionales nosotros tenemos frente a ese proceso. No sé si te ha sucedido, en nuestro caso nos ha sucedido, que el cliente, después de haber hecho todo el proceso, de haberle enseñado el método, de haberle mostrado paso a paso qué es lo que requiere hacer, él no toma acción, no lleva a la práctica cotidiana este tipo de metodologías, herramientas y paso a paso, y con el tiempo nos dice que es nuestra responsabilidad hacer que las cosas pasen en su empresa. Y creo que es parte también como de ese proceso de blindarnos, de protegernos y de cuidarnos colectivamente, en el sentido de los resultados y los elementos que desees tú alcanzar en tu empresa van a depender de el crecimiento y el desarrollo que tú tengas como líder. Y nosotros como asesores, mentores, coach, entrenadores, somos facilitadores de los procesos. Sin embargo, va a depender del alcance claro y concreto de la actividad, en donde va a estar enmarcado hasta dónde vamos. Y si eso no queda claramente definido, pues posiblemente se van a poder empezar a presentar ese tipo de percepciones o de diferencias. Y vamos a empezar por cuáles son esas expectativas de retorno que puede tener el usuario al principio, ¿cierto? Él podría entonces plantearnos qué aprendió aplicando lo que hemos visto hasta el momento. Ahí nos hace falta una tildecita. Y en eso que él aprendió, también podría empezar a evidenciar y hacer conciencia que solamente aplicando va a poder llegar a tener aprendizajes. Porque mientras estamos transmitiéndole algunos elementos, lo único que tiene es una distinción, es una comprensión. Pero ese proceso de aprender solamente es válido, solamente es viable cuando practicamos y empezamos a tomar expertise sobre el tema. La segunda pregunta que es importante checar con tu cliente en ese espacio de inicio es qué está aprendiendo haciendo lo que se comprometió. Porque una cosa es lo que aprende con lo que le transmitimos y otra cosa es de lo que él se da cuenta cuando empieza a hacer las cosas con las que se compromete. Incluso en muchas ocasiones nos ha sucedido que nuestros clientes se comprometen a hacer cierto tipo de actividades y no las hacen. Y se están perdiendo de un espacio grandísimo, de un espacio impresionante, poderosísimo de aprendizaje. Y pues queremos que de ahora en adelante con los clientes que trabajemos y con los clientes que de pronto tú trabajes, pues les mostremos esa oportunidad o esa posibilidad para que ellos no se la pierdan. La tercera pregunta que es importante chequear en estos momentos es qué preguntas tienes sobre ese proceso.
porque muchas veces en el momento de la explicación no surgen dudas, no surgen preguntas, parece que todo es diáfano y sencillo de comprender. Sin embargo, en el momento de llevarlo a la práctica, de estar incorporándolo a nuestra cotidianidad, a nuestro día a día, ahí nos surgen algunas inquietudes, preguntas o comentarios que precisamente es en las mentorías o es en los espacios de interacción donde está la posibilidad de poder trabajar en ello. La cuarta pregunta es: ¿cuál es tu objetivo en esta sesión? Y es importante que, a pesar de que haya un proyecto macro o una actividad macro con un alcance particular, en cada sesión, en cada espacio de trabajo donde vamos a interactuar, pues tengamos claridad de qué queremos alcanzar. Sí, dilucidar las dudas que teníamos, aprender a manejar mejor el método o incluso aprender sobre cierto tipo de elementos que lo complementan, pero que muy intencionadamente, siempre muy intencionadamente, estemos identificando qué es lo que queremos lograr en esa siguiente sesión, al inicio de la misma. Posteriormente, vamos a mirar qué es lo que hay que checar frente al retorno que está recibiendo nuestro cliente al final de la sesión. O sea, que identifiquemos claramente qué le pasó o qué sucedió con la sesión. Y la primera pregunta que le debemos hacer es: ven, ¿qué lograste en esta sesión? Y eso tiene básicamente dos objetivos. El primero es que haga conciencia del resultado de la sesión. Y el segundo es que lo verbalice. Incluso, si es preciso, que lo escriba, porque en la medida en que verbaliza el aprendizaje, lo escribe, hay una mayor probabilidad de fijación del conocimiento y hay una mayor apropiación, porque va a ser en sus palabras donde él nos va a expresar qué fue lo que aprendió en esa sesión. Y eso va a hacer que él empiece no solamente a incorporar, sino a apropiar ese conocimiento como parte de él, como parte de su dinámica, y posteriormente lo pueda poner en práctica muchísimo más sencillo. La siguiente pregunta que requerimos hacerle es: ¿con qué se compromete? Porque finalizada una sesión o una etapa del proceso de aprendizaje, es importante establecer acuerdos, establecer compromisos y que él hable, plantee en dónde va a aplicar lo que aprendió, qué es lo que va a hacer, cuál es esa acción masiva, enfocada y constante que va a tomar para poder empezar a incorporar y hacer suyos estos conocimientos en su vida cotidiana. La tercera es fundamental, entendiendo que habitualmente este tipo de procesos están orientados a el crecimiento y el desarrollo de líderes, al crecimiento y el desarrollo de directivos o de profesionales. Y una de las mejores formas de aprender, supongo que ya la conoces, es enseñar. Y en la medida en que las personas cogen este conocimiento que está fresco en sus cabezas, que tienen algunas presunciones o algunos elementos ya incorporados, y empiezan a contárselo a otros, empiezan a trabajar con otros, empiezan a ayudarle a otros a que también crezcan en ese tipo de áreas, pues lo que estás haciendo es consolidar, afianzar, robustecer tu conocimiento. Y ese es quizá nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Y es que cada vez que se termine un proceso como estos, pues lo que se haya logrado es el desarrollo de unas capacidades internas, de unas capacidades instaladas en tu organización, en ti como profesional, en tu área, ¿cierto? Y que pues posteriormente pues no tengamos nuevamente que volver a repetir este tipo de actividades, sino que tengamos la posibilidad, la oportunidad y la fortuna de seguir trabajando en otras áreas que son relevantes para ti o para tu organización. La cuarta pregunta es si estás satisfecho con el proceso y con el progreso que estás teniendo, para ir identificando si lo percibes como rápido, si lo percibes como lento, si lo percibes como en una velocidad adecuada, y de esa misma manera nosotros como profesionales poder ir tomando las medidas necesarias para ajustar, modificar, cambiar lo que sea necesario frente al método, frente a las herramientas, frente al procedimiento, y poder cada vez acercarnos más, no solamente con lo que tú tienes en el imaginario, sino con lo que vas logrando en cada una de las etapas, y cómo hacemos ese mejor match, esa mejor sinergia para poder convertirnos en ese profesional que apalanque tu crecimiento y tu desarrollo profesional y empresarial. Para finalizar,
la última pregunta que siempre hay que hacerle al cliente en cada una de las etapas es si desea continuar. Y quizá algunos no se sientan cómodos con esta pregunta porque piensan que deberían solamente recibir el contrato, ejecutarlo y finalizarlo. Pero lo que necesitamos es también afianzar en la neuroasociación de esta persona o de este profesional o de este directivo o de este empresario, que cada vez él ha tenido la posibilidad, la alternativa, la decisión de continuar o no con el proceso con nosotros. Y que eso se ha hecho etapa tras etapa, paso tras paso. Y en esa misma medida, al final, suceda lo que suceda, no va a poder decir, pero es que yo debía haber terminado esto antes. No, es que yo no tomé una buena decisión o lo que sea. Y que lo pueda ir haciendo en cada momento. Y creo que es parte también de nuestra gallardía, de nuestro valor y de nuestro compromiso, incluso de nuestra confianza y de nuestra creencia en el proceso, para que él siga neuroasociando que él ha tomado la decisión de continuar, que los resultados que está obteniendo son los adecuados y que en la medida en que va avanzando el proceso se haga cada vez más responsable, se empodere más y asuma el compromiso que requiere cada uno de estos procesos. Hemos entonces abordado las expectativas de retorno del usuario y ahora vamos a abordar las expectativas anticipadas y esas expectativas anticipadas de retorno de nosotros como asesores, mentores, coach, entrenadores o el formato que sea que estés utilizando. Y coloco pues la imagen del técnico de Uruguay, ¿cierto? Tavares, que es una persona que a pesar de que ya no tiene la movilidad para poder, digamos, realizar cierto tipo de procesos, quiero hacerte la metáfora con esto y es que muchos mentores, asesores, consultores o entrenadores no necesariamente son el más hábil en todos los elementos que se requiere para poder lograr o para poder alcanzar las metas o los objetivos que tienes planteados. Sin embargo, lo que sí es claro es que esas personas han recorrido un camino, tienen una experiencia, quizá tienen unas metodologías, unas herramientas y tienen una vivencia que sin duda te puede ser de muchísima utilidad si la tomas en humildad, en respeto, en apertura y entiendes que la responsabilidad de lograr o no cierto tipo de elementos en tu vida, en tus proyectos o en tus empresas es responsabilidad tuya. Y que nosotros estamos ahí para facilitar, reitero, para posibilitar, para acelerar. Incluso haz de cuenta que fuésemos una máquina del tiempo y lo que estamos haciendo es que te estamos llevando a una velocidad o te estamos llevando al futuro, ¿cierto? Para que muy rápidamente y en una forma comprimida nosotros te entreguemos 10, 15, 20, 30, 40 años de experiencia de cómo nosotros lo hemos vivido, de cómo nosotros lo hemos hecho, de cómo nosotros hemos logrado algunos elementos o muchos elementos y los ponemos a tu servicio para que tú los capitalices de la mejor manera. En ese contexto, entonces, hay unas expectativas de inicio, ¿cierto? Y lo primero que debemos preguntarnos al iniciar cada sesión o en cada uno de los espacios es si observamos que nuestro cliente pues llegó a tiempo, y no solamente pues era a las 8 y llegó a las 8:10, 8:20, 8:30, a las 9, sino que llegó con tiempo, o sea, unos minutos antes de la hora. Y adicionalmente, si está en una disposición física y emocional para poder abordar el proceso. Porque en muchas ocasiones tenemos reuniones que son súper neurálgicas, importantes y relevantes, y nuestro cliente quizá está pensando en la coyuntura, en el incendio que se acaba de presentar en su organización y se está desperdiciando el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, el tiempo que él está dedicando, pero como no hay coherencia, como no hay sinergia, como no hay alineación en estar presentes y conscientes en ese espacio, es muy importante que nosotros como profesionales, como parte de nuestra ética y como parte de nuestra responsabilidad, estemos vigilantes de que estén ahí,
de que estemos ahí, de que coincidamos y de que estemos conscientes y presentes para poder no solamente vivir ese espacio, sino aprovecharlo y sacar el mejor o el mayor provecho que sea posible. También están en ese mismo escenario las expectativas de retorno frente al desarrollo. Y ahí es importante que evidenciemos si la persona hizo lo que se comprometió y si adicionalmente mentoreó a quién o a quienes él planteó. No va a servir de nada en este tipo de procesos estar transmitiendo, ¿cierto? Conocimiento, estar entregando conocimiento, pero si no se empiezan a acometer, a realizar las actividades, los elementos en donde se había establecido que se iban a aplicar, va a ser muy difícil que podamos evaluar, observar y percibir si se están dando cambios o no. Y lastimosamente hay empresarios y hay una serie de profesionales que a veces pareciese que no valoran su tiempo, su dinero y su esfuerzo, porque nos pagan a nosotros para realizar cierto tipo de procesos, se comprometen o asumen la responsabilidad de cierto tipo de elementos y cuando vas a chequear con ellos, no los han hecho. No han definido su agenda, no han documentado en dónde lo aplicaron, qué aprendieron. Y ahí es donde está la magia, ahí es donde está la esencia, ahí es donde está realmente, ahí es donde están sucediendo las cosas. Porque lo que nosotros te estamos planteando es nuestra vivencia, es nuestra experiencia. Pero en ese contexto es donde los empresarios o los profesionales, cada uno va a ir tomando lo que realmente es relevante para él, lo que realmente es valioso para él, y lo va a ir incorporando y llevando cada vez más a su cotidianidad. El segundo elemento que podríamos utilizar para poder evidenciar si hizo o no lo que se había comprometido es si trajo una síntesis, ¿cierto? Diciéndonos, ve, apliqué esto y aprendí esto. Apliqué esto y los retos que se me presentaron fueron estos. Apliqué esto y esto no me funcionó. Apliqué esto y estas son las preguntas que tengo para ti como asesor, como mentor, como coach. Y eso, cuando alguien llega con ese tipo de síntesis, lo único que hace, yo creo que es alegrarnos el alma, entusiasmarnos, o sea, hacer que esa pasión con la que hacemos el trabajo se encienda, se aumente, porque observamos claramente que hay un interlocutor que está comprometido con él, que valora su tiempo, que valora sus recursos y valora el tiempo que tenemos la posibilidad de compartir. De esa misma manera, es importante también estar chequeando si al hacerle preguntas, al hacerle cierto tipo de planteamientos, si está siendo claro y honesto con lo que ha hecho o ha dejado de hacer, o si todavía está envuelto por allá en una cantidad de historias, en una cantidad de excusas, en una posición de víctima, en una posición donde es muy difícil que las cosas sucedan. Y en la medida en que estemos alerta a ello, vamos a poder identificar alternativas, mecanismos o formas para ayudarlo a que haga conciencia de que desde ese punto de vista, desde esa óptica, desde ese enfoque, no se logran las cosas. Porque siempre va a haber un responsable, siempre va a haber un culpable, siempre va a haber una situación, siempre va a haber un contratiempo que va a evitar que haga, que tome acción, que haga lo que se comprometió, que asuma la responsabilidad del proceso. Y eso lo único que nos muestra es que quizá en un corto plazo vamos a tener dificultades porque va a querer colocar la responsabilidad en que nosotros no hicimos lo que requeríamos. Y por eso es tan importante estar alerta de esta serie de factores. Vamos a hablar sobre si él está percibiendo el cambio que está teniendo. Vamos a estar haciendo preguntas de chequeo, vamos a estar consultándole en medio del desarrollo, si él percibe que algo en él está cambiando, si cambian un poco sus ideas, sus percepciones, sus dinámicas de interacción, su lenguaje, su emocionalidad, su claridad, su enfoque, qué es lo que él percibe que de pronto está cambiando
y en qué y gracias a la aplicación de qué herramientas es que él lo observa. Puede ser que nosotros observemos una infinidad o una cantidad de cambios, una cantidad de elementos, pero es importante que le apoyemos en que él haga conciencia no solamente de qué está cambiando, sino en qué observa que se están incorporando esos cambios y que observe gracias a qué herramientas, a qué métodos, a qué procedimientos, para que él cada vez vaya tomando mano de los componentes o de las dinámicas o de las lúdicas que para él sean más contundentes y más prácticas en su proceso de crecimiento. Por último, miremos si está tomando nota, no solo de sus compromisos, sino también de sus inquietudes y de sus diferentes aprendizajes. Porque cuando dejamos todo a la memoria, muchas cosas se nos escapan. Cuando ellos empiezan a tomar nota y empiezan a identificar sus compromisos, empiezan a identificar o a no tomar nota de sus inquietudes, de sus preguntas, pero también de sus aprendizajes, también eso es súper hermoso, porque estamos al frente con una persona que honestamente quiere crecer, que honestamente está comprometido con su proceso de desarrollo, que está intencionado no solamente en lo que quiere alcanzar, sino que está haciendo lo que requiere hacer para poder lograrlo. Y eso es realmente fantástico, eso realmente conmueve y impulsa a seguir adelante y a valorar esta actividad que muchos de nosotros hacemos de una forma apasionada, entregada, comprometida, porque nos mueve, nos gusta, nos llena el alma y el corazón realizar este tipo de actividades. Al final de cada una de las sesiones, vamos entonces a chequear con él qué le sugerimos para mejorar o potencializar su proceso. Otra tilde que nos falta, estoy observando eso. Vamos a identificar claramente para que en un ejercicio de honestidad, de claridad y de verdadera preocupación por su crecimiento y ocuparnos de lo que le podamos aportar, le vamos a recomendar qué tipo de cosas podría hacer para mejorar. Posteriormente, nos vamos a contestar nosotros si estamos o no satisfechos con el rendimiento de este cliente, de este usuario. Porque así como él tiene la posibilidad de decidir no continuar con nosotros, si nosotros no vemos que hay el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, la confianza, la humildad para avanzar en el proceso, es importante que lo notemos y que en ese mismo proceso también tomemos decisiones, que en esa misma dinámica también identifiquemos si deseamos o no continuar trabajando con esta persona. Que le expresemos si deseamos o no continuar siendo sus mentores y que también le planteemos cuáles son las razones, los argumentos, los hechos en los cuales fundamos el deseo de continuar o no. Cuando tomamos la decisión de continuar con él, digamos que es importante que le digamos lo que estamos observando en él para enaltecerlo y para fortalecerlo y afianzar esa confianza con la que lo está haciendo. Si la decisión que tomamos es no continuar, pues también es importante que se lo retroalimentemos. Quizá le ha pasado con recurrencia que otras personas empiezan a trabajar con él y abandonan los procesos y quizá hayan temas frente a algunas creencias, algunos comportamientos, algunos hábitos, algunas actitudes que la persona tiene y que no se da cuenta. Y como una actitud respetuosa, como una actitud honesta y como una actitud leal de nuestra parte, pues creo que todo lo que podamos hacer, así sea en la despedida, decirle, oye, no podemos continuar contigo porque eres distraído, no haces lo que te comprometes, pagas las sesiones, o sea, eso es súper valioso, pero pues no haces lo que te comprometes. Quizá esa sea la mejor forma de ayudarle y de apoyarlo en su proceso de crecimiento. Estas son entonces esas dos expectativas anticipadas que nos sugiere John Maxwell que tengamos en cuenta quienes somos asesores, consultores, mentores, coach, entrenadores, docentes, maestros,
para que estemos alineándonos permanente y recurrentemente con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros grupos de interés y podamos no solamente garantizar una experiencia sensacional, vívida, provechosa, útil y profunda para ellos, sino que en nuestro interactuar con ellos también estemos construyendo algo que nos reconforte, que nos nutra, que nos permita seguir adelante, apasionados, conscientes, confiando en nuestro talento, habilidades, capacidades, destrezas, nuestras herramientas y nuestros métodos y poder seguir así y de esta manera ayudándole a cientos o a miles de clientes alrededor del mundo que estén comprometidos con su proceso y que permitan, porque pues hace parte del acuerdo, estar en esta danza y en este juego de construir colectivamente. De nuevo, esperamos que estos materiales te sean de utilidad. Te invitamos nuevamente a que nos dejes los comentarios, las inquietudes, las preguntas que tengas acá en la parte de abajo y sobre todo a que si observas que hay algunos temas o algunos elementos que te gustaría que abordáramos con más profundidad, que nos los comentes. Para nosotros será realmente un gusto, un placer poder leerte en las redes. Un abrazo para ti, para tu equipo y para las personas que te rodean. Realmente creemos, confiamos y estamos convencidos que tienes un talento, una capacidad, una habilidad extraordinaria para ayudar y para hacer brillar no solamente tu empresa, tu organización, tu profesión, sino a miles de personas a las cuales les puedas dar la mano. Y pues te invitamos a que parte de los materiales o los diferentes materiales que veas que te sean de utilidad, los pongas en práctica y nos comentes qué te va sucediendo en ese mismo proceso. Nos seguimos viendo en las redes y que sigas teniendo un excelente, excelente día. Un universo de posibilidades.